Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar de meteorología. Primero les quiero decir que todos los fenómenos meteorológicos se producen en la capa atmosférica más cercana a la superficie de la Tierra, denominada troposfera. La troposfera, vamos a mencionar dos zonas geográficas en particular, Ecuador y los polos. En el polo alcanza una altitud aproximada de 9.000 metros, mientras que en el ecuador terrestre alcanza los 18.000 metros. Cuando yo digo altitud me refiero a una distancia vertical desde el nivel cero del mar hacia el punto geográfico que quiera medir, mientras que altura me refiero a partir de la superficie de la Tierra al punto geográfico que quiera medir en forma vertical. Un ejemplo claro, una montaña tiene una altura de 10.000 metros. Un avión vuela a una altitud de 7.000 metros. Fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Es notable. Mucha gente confunde ambos términos. ¿Es el pronóstico del tiempo algo fundamental para el navegante? ¿Por qué? Porque si tenemos condiciones meteorológicas adversas y nosotros no estamos preparados para afrontarlas, vamos a tener inconvenientes y puede llegar a ser muy serio para la navegabilidad de nuestra embarcación. Es el Servicio Meteorológico Nacional, organismo del Estado, el encargado de emitir el parte meteorológico. Hay infinidades de aplicaciones. En este caso, hoy en particular, voy a ver Windy, que para mí es fabulosa. Vamos a hablar un poquito de algunos valores medibles, por ejemplo, en una estación meteorológica portátil. Todos los datos que nosotros podemos recoger en forma empírica es a nivel de superficie. Yo no puedo con mi estación meteorológica portátil hacer mediciones en altura, ¿sí? O sea que vamos a tener en forma casera un pequeño pronóstico que nos va a decir que las condiciones estables que hay ahora empiezan a desmejorar, que las condiciones estables seguirán siendo estables o que el mal tiempo que estoy atravesando va a cesar. ¿Por qué? Y porque los datos que yo recojo en mi estación meteorológica así me lo confirman. Si yo tengo, por ejemplo, un descenso barométrico, o sea, un descenso en la presión atmosférica, tengo un ascenso en la temperatura y humedad, posiblemente tenga un desmejoramiento meteorológico. Y todo lo contrario, si yo tengo un ascenso de la presión atmosférica, o sea, si mi gradiente barométrico va aumentando, la temperatura disminuye y la humedad sigue a la temperatura, seguro que voy a tener un mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Entonces, vamos a definir la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la cantidad de calor retenida en la superficie de la Tierra. A medida que nosotros vamos ascendiendo y al haber menos partículas, ¿sí?, en el aire, la temperatura va a ir en disminución. De promedio entre 0,5 y 1 grado centígrados. Cuando un avión vuela aquello a 10.000 metros de altitud, la temperatura es extremadamente baja. Hay una capa atmosférica que se denomina ionósfera, en donde las temperaturas son extremadamente cálidas, o sea que no es constante ese descenso de la temperatura. Cuando llegamos a esa capa de la ionósfera, la temperatura eh, sube en forma brutal. Gracias a esa capa atmosférica, somos protegidos de todas las partículas que provienen del espacio exterior. Cuando atraviesan la ionósfera, prácticamente quedan hechas polvo, ¿sí? Bien, ya definimos temperatura. Vamos a definir presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso de las masas de aire sobre la superficie de la Tierra. Si nos vamos al Sistema Internacional de Unidades, la podemos medir en pascales. Eh, en cualquier barómetro está en hectopascales. Un hectopascal tiene, o sea, un hectopascal tiene 1.000 pascales sobre superficie. Peso sobre superficie. Peso, ¿qué unidad voy a tener? Newton. Superficie, metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, la presión atmosférica me va a dar una información vital acerca del viento. ¿Por qué? Porque siempre el viento se forma de los centros anticiclónicos, que son presiones altas, hacia los centros de baja presión, que son los centros ciclónicos. Los centros de baja presión se denominan ciclónicos y son los centros ciclónicos los que me van a marcar un tiempo malo, mientras que todo lo contrario, el centro anticiclónico me va a dar buen tiempo, me va a decir que el tiempo que yo esté navegando por esa zona va a estar bueno, ¿sí? ¿Dónde no tengo entonces que ir a navegar? Y si yo puedo elegir, no voy a elegir navegar en donde se encuentren las presiones atmosféricas bajas o los centros ciclónicos. No, todo lo contrario. Voy a tratar de seguir una línea de alta presión. Esa línea, esos puntos, esas presiones, esa línea imaginaria que une puntos de igual presión atmosférica se denomina isobaras, ¿sí? Hay muchas líneas meteorológicas, isobaras de presión, isotermas de temperatura, igual temperaturas, isoyetas de lluvia, y en términos náuticos, ustedes habrán visto las isobatas, que son líneas que unen puntos de igual profundidad o de igual sondaje, ¿sí? O sea que nosotros podemos saber la dirección, velocidad del viento por esas características. Cuanto más pegaditas están las líneas isobáricas, mayor fuerza va a tener el viento. Cuanto más separadas estén esas líneas, menor intensidad va a tener el viento. El viento viene del, ¿sí?, sudeste, noreste, norte, oeste, sudoeste, etcétera, ¿sí? La unidad de medición del viento, de la velocidad, se estabula en nudos. Un nudo equivale a hacer una milla náutica en 60 minutos. O sea que un viento de 30 nudos hará 30 millas náuticas en 60 minutos, y así respectivamente. Ya definimos presión atmosférica. Bueno, el viento, ya hablé un poco del viento. El viento es el movimiento de las masas de aire producto de esa diferencia barométrica. Cuando nosotros hablamos de presiones atmosféricas altas o bajas, nos tenemos que fijar qué presiones hay a nuestros alrededores. Porque si yo, por ejemplo, estoy en 1003 hectopascales, podríamos decir que es una presión atmosférica normal. Pero no puedo decir que es alta o baja, porque si yo en todos mis alrededores tengo 1020, 1025, y yo digo 1013, es una presión atmosférica baja, y viceversa. Si yo estoy en 1013 hectopascales y en todos mis alrededores tengo 1000, 1001, 1003, 1005, y digo, bueno, estoy en un centro de alta presión. O sea que depende esa calificación de lo que me ocurre a mis alrededores. Entonces, ya definimos el viento, ese movimiento ascendente. Hay varios vientos, ¿no? Está el viento de superficie, está el viento de altura, está el viento geostrófico, está el viento ascendente. Hay vientos ascendentes, por ejemplo, la nube cumulus potente tiene un viento ascendente que hace que esa nube tenga una formación vertical que llega prácticamente a 10.000 metros de altitud. O sea que son nubes muy peligrosas. En un ratito, cuando hable del Pampero, me voy a referir especialmente a esa nube. Entonces, ya hablamos de viento, presión atmosférica. Vamos a hablar un poquito de la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad relativa ambiente es la cantidad de agua disuelta en un volumen determinado de aire, ¿sí? Ese volumen disuelto es muy bajísimo, pero hace a dos medidas extremas, que es la saturación 100% de humedad, que en estas latitudes, que yo me encuentro en la zona del delta del Paraná, es bastante habitual, y 0% de humedad, que es algo muy, muy poco frecuente. Hay un viento aquí en la zona, allá, mejor dicho, en la zona de Cuyo, que es el viento sonda, que descarga toda la humedad del lado chileno. Cuando pasa al lado argentino lo hace prácticamente sin nada de humedad. Es muy molesto para la respiración, para los que no estamos acostumbrados a semejantes valores extremos.
se nos secan las mucosas, tenemos problemas en los lagrimales. En cambio, el 100% de humedad estamos totalmente habituados. Yo había dicho que el termómetro mide temperatura, el barómetro mide presión atmosférica, el higrómetro mide la humedad. La veleta, ¿sí? Y el anemómetro miden dirección y velocidad del viento. En estas latitudes hay dos vientos que son bastante, digamos, molestos para navegar. Pues no quiero decir la palabra peligroso porque depende de qué embarcación tenemos, ¿no? Que son la sudestada y el viento pampero. El viento pampero casualmente viene en formación por un centro de alta presión que está ubicado en el sur del Océano Pacífico, en las zonas cercanas a Chile, y un centro de baja presión que se va corriendo hacia la zona del Río de la Plata. Hay dos tipos de pamperos, el seco y el húmedo. El húmedo está formado por esa nube cúmulos potente que les dije anteriormente, de formación vertical, que viene acompañada de caída de granizo, descargas eléctricas. Es muy, muy peligroso. Ustedes piensen que si estamos navegando en una zona lejana a la costa, el rayo siempre va a caer en la parte más elevada. Si nuestra cabeza es lo más elevado que hay en la zona, y muy posiblemente lo recibamos, ¿sí? Entonces hay que evitar enormemente este tipo de acontecimientos. Las primeras ráfagas del viento pampero son terribles, pueden llegar a valores superiores a los 100 kilómetros por hora. Hablo en kilómetros, así ustedes me entienden y no tienen que hacer el cálculo de pasar de nudos a kilómetros, ¿sí? Pero ya les digo, un nudo equivale a 1,6 kilómetros, ¿sí? Por hora. Nudos, velocidad, kilómetros por hora, velocidad. Millas náuticas son 1852 metros, así que una milla náutica es 1,852 metros. Entonces, un nudo, no sé si lo dije bien, lo voy a volver a repetir porque me parece que lo dije mal. Un nudo equivale a ser 1,856 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? No sé si dije milla terrestre anteriormente, por eso me corrijo. Entonces, el pampero lo podemos prevenir o pronosticar 48 horas antes, porque si nosotros miramos hacia el cielo, vamos a ver unos desprendimientos de esos cúmulos potentes, que son unos altos velos, ¿sí? Es como desprendimiento de un vestido de novia, para que ustedes se den una idea gráfica. Esas nubes van desde el oeste hacia el este. El este siempre trabaja como un cementerio de tormentas. Si vemos estoy hablando de la zona del Río de la Plata y zonas marítimas cercanas al Río de la Plata. Si alguien me ve de otro país, no significa que hacia su este me garantice que no va a venir tormenta. Pero aquí, si yo veo en el este rayos, relámpagos, significa que muy probablemente la tormenta sea tragada hacia el océano Atlántico y no venga a la zona en donde me encuentro. Entonces, 48 horas antes vemos esos altos velos. Mientras que el viento, ¿sí?, se pone fuerte del norte. Viento norte duro, pampero seguro. Entonces, el viento norte empieza a disminuir 10 minutos antes del pampero. 5 minutos antes del pampero se produce una calma chicha. Yo veo, si estoy en el Río de la Plata o zonas cercanas, veo hacia el oeste y voy a ver esa nube terrible, ¿sí?, que realmente da miedo por los rayos, por lo negro, por lo azul oscuro que es. Entonces tengo 5 minutos de calma chicha para tratar de llegar a la costa a un lugar seguro. Luego de esos 5 minutos empieza el viento fuertísimo. Dependiendo si es un pampero suave, un pampero severo, tendré una velocidad del viento diferente. Esas ráfagas impresionantes duran más o menos entre 5 y 7 minutos. Luego
disminuye y se instala un viento pampero según las características. Si es fuerte de 60, 70, 80 kilómetros por hora, que me va a traer una bajante muy, muy impresionante en la zona del Río de la Plata. Todo lo contrario ocurre con la sudestada. Ah, perdón, si es un pampero seco, esa nube cúmulo potente es reemplazada por una nube de polvo, podríamos decir. Ojo que a veces las nubes de polvo también producen centellos y rayos. ¿Por qué? Porque al frotarse las partículas de polvo producen esas descargas eléctricas. El hielo que está presente en la cúmulus potente, esa fricción de las partículas de hielo me va a producir esta carga exagerada de estática que luego va a caer en forma de rayos, ¿sí? Esto a modo de dato curioso, piensen que la parte lumínica del rayo, o sea, el relámpago, ¿sí? La iluminiscencia se produce igual al mismo tiempo que el ruido, el trueno, ¿sí? El trueno se produce por el calentamiento exagerado del aire, entonces explota, mientras que nosotros podemos calcular la distancia que nos encontramos de ese relámpago. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz que produce viaja a 300.000 kilómetros a 300.000 kilómetros por segundo, mientras que el ruido, el trueno, viaja a la velocidad del sonido, que es aproximadamente 1.200 kilómetros por hora. Entonces, haciendo ese cálculo, podemos decir si estamos lejos o no. Si nosotros escuchamos y vemos al mismo tiempo el rayo y el trueno, está encima nuestro, y eso en ese momento es peligroso, ¿sí? Entonces, ya más o menos definimos o analizamos el viento pampero. El otro viento es el viento sudeste. El viento sudeste se produce por un centro de alta presión en el Océano Atlántico, en las cercanías de Punta Mogote, y un centro de baja presión en el Río de la Plata. Lo que produce, por supuesto, es un aumento incontenible de las aguas del Río de la Plata, lo que produce una creciente enorme de todos los ríos que desembocan en el Río de la Plata y el propio Río de la Plata. La ola es bastante grande, ¿sí? O sea que si nosotros vamos navegando hacia el sudeste, tenemos la ola que entra por proa, y lo más probable es que tengamos mucha dificultad para navegar. Por eso, tanto como el pampero como el viento sudeste, se recomienda no salir a navegar. Bien, ahora les voy a mostrar a ustedes un poquito lo que es la aplicación Windy. Eh, bueno, espero que la estén viendo, porque como ahora no tengo a nadie para que me informe. Fíjense, en esta línea que va acá es una línea isobárica. La medición que me está dando es de 1012 hectopascales. Si yo quiero saber, igual acá fíjense que me lo está diciendo, pero esta línea barométrica es menor porque el viento va hacia la baja presión. El único desvío que hay es el efecto de Coriolis, ¿sí? El efecto de Coriolis es el efecto propio de la rotación de la Tierra. Si yo, por ejemplo, quisiera saber la velocidad que tiene el viento en esta... Miren, vamos, antes que nada, miren dónde está la línea isobárica, ¿sí? Es lejísimo, o sea que este viento tiene que ser bastante suave. Yo calculo, y les juro que no lo visité anteriormente, debe ser de 4 o 5 nudos, no creo que más. Vamos a ver. 4 nudos, ¿vieron? Es increíble. Y acá un poquito más, acá debe ser, qué sé yo, 7, 8, 10 nudos, 10 nudos, a ver, 8 nudos, miren, 8 nudos. Si nosotros, por ejemplo, buscamos
líneas isobáricas más pegaditas, acá fíjense que está más pegada, ¿sí? Este viento va a ser muchísimo más fuerte. Yo calculo que por ahí es de 17 nudos, a ver, 25, bueno, me quedé cortísimo, 25 nudos. Si yo tengo un viento de 25 nudos, la altura de la ola va a ser bastante elevada. Fíjense, olas. No, humedad, esperen que yo no veo nada. ¿Dónde está? Olas. Temperatura, esperen. A ver. Acá, olas. Ahí está. Olas. 2,40 m. Fíjense el tamaño de la ola, 2,40 m. Si ustedes piensan que es una ola pequeña, un puntal de una lancha importante de 1,20 m. O sea, tengo el doble de altura de ola. Acá me dice el período. El período se mide en el tiempo que transcurre entre cresta y cresta. El cresta es la parte más saliente de la ola, ¿sí? O sea, 6 segundos es un periodo interesante, ¿sí? Si nosotros vamos al Río de la Plata en este momento, la altura de la ola, por supuesto, va a ser mínima, porque el viento es muy suave. Nada, 0,1 metro. ¿Ven que dice del este? La ola viene del este, ¿sí? Es muy poco probable que tengamos algún inconveniente para navegar, ¿sí? A ver si puedo, a ver, esperen, que voy otra vez al viento. ¿Por qué? Porque el viento, este es el viento de superficie. Si yo me voy al viento de altura, a ver, y me voy a los 10.000 metros, a ver, 11 me pasé, ahí, 10 kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros. Fíjense que este viento geostrófico, ¿sí? Cuando, ojo, repito otra vez, porque yo sé que me ve gente, mucha gente, va, ahora en este nuevo canal, no sé, porque lo hice recientemente, pero cuando hablaba de temas paralelos a geografía, tenía mucha gente de España. Esto es básicamente de Buenos Aires, ¿sí? Cuando el viento de altura, el viento geostrófico, viene del noroeste hacia el sudeste, me garantiza mal tiempo. Tal es así que ahora, donde estoy yo, que es en la isla del Club San Fernando, tengo lluvia. Y acá me lo marca perfectamente, ¿sí? Si yo vuelvo a la superficie de la Tierra y me voy a las nubes, acá, nubes, fíjense que en la zona en donde estoy yo, que es aquí, ¿sí? Yo estoy, esperen que les digo justo dónde estoy yo. Acá estoy. Yo estoy, miren qué lindo que es esto, ¿eh? Es el canal de vinculación. ¿Ven este pedacito de agua que está acá? Miren, acá estoy yo. Acá. En este punto, donde está mi manito, acá estoy amarrado yo. Esto es una isla, ¿eh? Pues fíjense que estoy rodeado de ríos. Yo estoy rodeado por el Abra Vieja, el arroyo Gutiérrez, el canal Vinculación y el río Luján, ¿sí? En este momento, esta es una laguna. Yo acá en verano hago natación, ¿sí? Así que fíjense lo interesante que es tener una noción de las condiciones meteorológicas, altura de ola. Esto es fabuloso, esta aplicación es fabulosa, ¿sí? Recuerden lo que les dije del viento geostrófico, el viento que hay a los 10.000 metros de altitud. Por supuesto, la velocidad es extremadamente grande, ¿no? El viento geostrófico no lo medí, pero debe ser por encima de los 100 kilómetros por hora, ¿sí? Deben estar en 80, 88 nudos en este momento el viento allá arriba, ¿sí? Es el viento que tienen en consideración los aviones. Así que básicamente esto es lo que quería resumir de meteorología. Si les gusta el video, denle like, compártanlo, ¿sí? Y bueno, no se olviden a todos los que quieran informarse acerca
un poquito más allá de lo que se puede ver en un curso de náutica, que es muy, muy poco, yo doy meteorología, cartografía en forma particular. Así que amigos, eso es todo y muy, pero muy buenos vientos para todos. Nos vemos.